El tema que voy a tratar es el tema que se llama el camino de la cruz. En latín sería Via Crucis. Eso es lo que Jesús experimentó y pasó en camino hacia la cruz. ¿Fue casualidad? ¿Fue algo que no previjo? ¿O fue algo que estaba consciente desde el principio que empezó? Voy a hablar de dónde, en mi opinión, empieza todo esto. Y no empieza con la Semana Santa, como tenemos todos conciencia. A la Semana Santa se cayó 3 caídas y llegó a la cruz, y Pilato y Herodes lo juzgaron, y el Sanedrín y los sacerdotes. Mucho antes que eso ya iba empezando a caminar hacia la cruz. Y estamos en una temporada, ¿sí? Nosotros ahorita en este momento, que es una temporada en que muchas iglesias, especialmente tradicionales, celebran por 40 días una cosa que le llaman la Cuaresma. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, son 40 días antes de la crucifixión de Jesús. Ellos cada miércoles, empezando con el miércoles de ceniza, que van a las iglesias y se ponen una cruz, simbolizando de que están en penitencia o en ayuno o en oración o afligiendo su carne. Dejan de comer ciertas cosas por causa de que quieren afligir su carne y de esa manera identificarse con Cristo, que también sufrió grandemente por nosotros. Nosotros no, como iglesia, no celebramos esa tradición, pero creo que es importante que recordemos y entendamos qué significa, qué es la importancia de esta temporada. De esa temporada que nosotros también tenemos que de alguna manera preparar nuestros corazones, pensando que el Señor, el Rey del Universo, Dios se hizo hombre y como hombre se ofreció con una muerte y muerte de cruz. Y no teniendo que hacerlo. Todo empieza por allá, por un lugar al norte de Israel. En ese lugar, me imagino como que entre septiembre y diciembre, Jesús estaba con sus discípulos con un éxito rotundo. Predicaba en Capernaum, predicaba en Genezaret, predicaba al lado del mar de Galilea, subía y cruzaba el río del mar de Galilea, y todo eso estaba muy lejos de donde tenía que llegar Jerusalén. Iba bien. Nazaret también no está tan al norte, pero está por allá. Pero en este momento, esa fotografía que le estoy presentando es una fotografía de un lugar llamada la Puerta del Hades. Nunca la habían escuchado posiblemente, pero sí se pronuncia en la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 16, Jesús está con sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos decían Juan el Bautista, otros decían Elías, y cada uno tenía su opinión. ¿Quién era Jesús? Que hacía milagros, que resucitaba hasta una niña que estaba muerta, la resucitó, una hija de un hombre importante de una cierta ciudad llamado Jairo. Su niña se murió y él fue y la resucitó. Caramba, algo que nunca había pasado. Y decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Y un hombre se levanta de entre los 12 que tenía, llamado Pedro, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, o sea, el de la misma naturaleza que Dios. Nadie más tiene la naturaleza de Dios como tú la tienes de Dios. Tú eres Dios caminando en la tierra, le estaba diciendo. Y le dice Jesucristo, bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino viene directamente de Dios para ti, para que en esa confesión que acabas de hacer, voy a cimentar mi iglesia. Y el cimiento de cualquier iglesia cristiana debe de ser esa. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, que estaba caminando con ellos, con esos 12 en ese momento, era el Hijo de Dios, Dios mismo caminando entre los hombres. Esa era la base que sustenta cualquier iglesia que se llame cristiana. Dios se hizo hombre. Si alguien no cree en eso, es anatema, es maldición. No tiene a Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Si alguien no confiesa que Jesucristo es Dios, ni cristiano es.
Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades estaban en ese lugar, bien bonito. Estuve ahí. Muchos kilómetros al norte, es más, está más cerca de Damasco, una ciudad más al norte, que Jerusalén. Está muy cerca, por allá está en el mero norte. Allí todavía está lleno de vallas por todos lados, porque no quieren los israelitas que les invadan por ahí. Están muchos soldados por esa zona. En ese lugar estaba. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Hades era un lugar importante para los judíos. Lo conocían en su historia. Una tribu llamada Dan y varios otros judíos venían a ese lugar a sacrificar a sus hijos. Los tiraban de arriba para abajo. Y decían que de esa manera tratar de prevenir desastres o que les ayudara a hacer ciertas cosas. Era drástico la idolatría del lugar. En el tiempo de Jesús ya no mataban niños. En el tiempo de Jesús ese lugar estaba rodeado de diferentes altares. Uno de los altares principales era un tal ser mitológico que tenía patas de cabra, cuerpo de hombre y cuernos de chivo, ¿sí? Así lo tenían. Y si tú escuchas esas palabras, ¿quién se te ocurre que es? El malo. ¿Sí? Y adoraban a ese hombre, era el principal centro de adoración para ese fauno, me parece que es la palabra, fauno. Ahí adoraban ese famoso fauno junto con otros dioses, porque se había vuelto tan popular, tenían diferentes dioses en el lugar. Y Dios, Jesucristo, estaba diciendo, o dos cosas. Uno, que la muerte no iba a tener potestad sobre lo que Pedro estaba confesando en ese momento, que era Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que aunque se muriera Pedro, iba a continuar esta idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios, la muerte no tiene lugar para él. Y la segunda cosa es que todos los ídolos que estaban alrededor de ese lugar quedaban fuera, quedaban abajo, quedaban sin ningún poder, porque el poder del Evangelio iba a ser superior al poder de lo que se estaba predicando en ese momento, por la cultura romana. Ese era el poder de la confesión de Pedro. Pero inmediatamente después de eso, Jesucristo se entristece, por primera vez se entristece, unos quizás 6 meses antes de que fuera a la cruz. Y dice, voy a tener que ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los malos y va a sufrir. Empezando a hablar de su muerte. Y Pedro, que acababa de hacer esa confesión, dice, ven acá Jesús, mira, no vayas a Jerusalén, Jesús. Date una oportunidad, no vayas. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Caramba, acaba de decir que Jesús es el Hijo de Dios y ahora está usando a Satanás para tentar a Jesús para que no fuera a ese lugar. En el capítulo 17, un capítulo después de Mateo, Jesús otra vez se entristece completamente y dice, tenemos que ir a Jerusalén. Y está angustiado porque sabía lo que le esperaba en Jerusalén 6 meses antes que pasara. Y empiezan a caminar a Jerusalén. Como te digo, es una parte bien al norte de Israel, bien al norte de Israel, y tenían que bajar, a cruzar todo Israel y llegar hasta el sur donde estaba Jerusalén. Muchos kilómetros, 140 millas, 220 kilómetros caminando. Ahí predicaba en Corazín, Betsaida, Capernaum, Magdala, Genezaret, Nazaret, todos esos lugares predicaba. Tenían que pasar por todos esos lugares y descender hasta Jerusalén. Y en esos 6 meses o 4 meses, lo que haya sido, no hay una fecha exacta porque la Biblia no dice, y en septiembre hizo eso, y en marzo no dice nada de eso. Nomás dice que hizo varias cosas. Y ahí, sabiendo Jesús que iba hacia la cruz, empieza a predicar más fuertemente acerca del reino de Dios con parábolas como este del hijo pródigo, que se va el hijo pródigo y regresa, y que la oveja perdida y las 10 dracmas, y enseñanza tras enseñanza. Ahora ya descaradamente se pone a comer con los pecadores. Ya no en medio que le sospechaban, él iba directamente a comer con pecadores, con publicanos, con rameras, con borrachos. Él los llamaba y comía con ellos, celebraba con ellos, y después de eso, obviamente les predicaba su palabra, la palabra del reino.
Y también comía con algunos, uno que otro por ahí fariseo, uno que otro principal del pueblo de Israel lo invitaba y iba a comer con ellos, pero no para celebrar, sino para criticarles y decirles, están en el camino equivocado, corrijan sus caminos. Era duro ya, se puso duro en ese momento, sabía que le faltaba poco tiempo. Y en eso entra una historia del libro de Juan. El libro de Juan es un libro diferente a los otros libros. 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es muy diferente a los primeros 3. Los primeros 3 le llaman sinópticos, o sea que son como igualitos, uno tras otro. O sea que nace Jesús, crece, empieza a predicar aquí, primer año, segundo año, tercer año, y se muere y resucita. Todos así tienen una secuencia. Cronológicamente, principalmente Lucas es un libro muy cronológico. Este hombre era un historiador que quiso verlo desde una perspectiva histórica, y si alguien quiere saber lo que pasó históricamente, el libro de Lucas es un historiador. Lo hace cronológicamente, pero el libro de Juan, ese no le importa nada. Él tiene una idea general de cómo predicar el evangelio por medio de señales, por medio de milagros. Por medio de palabras, cuando dice yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy el agua viva, yo soy, y ahora va a ser yo soy la resurrección y vida. 7 yo soy, algunos dicen, 7 milagros. El último milagro lo hace con uno de sus amigos. Y vamos a esa historia. La historia de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania. Okay, quiero hacer una pequeña paréntesis. Betania era un lugar cerca de Jerusalén, 2 kilómetros. Si alguien va el día de hoy a Jerusalén, pues ahí hasta caminando puede llegar, porque ya la ciudad pues se ha extendido. O sea, no nada más es la ciudad vieja que vemos en las películas, ya tiene edificios, ya tiene avenidas, ya tiene de todo un poco. Y la ciudad se ha comido a Betania, y ahora Betania está dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Está muy cerca. Ahí vivía su amigo en una aldea, se llamaba Lázaro, de María y de su hermana Marta. Interesante porque Marta era mayor, María era menor, pero aquí primero ponen a la mujer que le pareció a Juan más importante mencionar. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Eso va a pasar en el libro de Juan después, pero en otros evangelios pasa antes. Y para concordar si fue antes o después, algunos dicen, bueno, no fue una sola vez que lo ungió, fueron 2, algunos dicen fueron 3, y hay quienes dicen que fueron hasta 4 veces que Jesús fue ungido por una mujer llamada María. Yo creo que fue nada más una, ¿no? Pero ahí Juan no le importa si fue antes o después, la pone después. Pero aquí Juan mismo estaba mencionando una mujer que había ungido a Jesús. Y las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús. Jesús había llegado a Jerusalén, estaba cerca de Jerusalén. Ahorita voy a mencionar un poquito más de dónde estaba. Y le dicen las hermanas a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. O sea que parecía que había algo especial entre Jesús y Lázaro. No era un amigo medio conocido. Muchas gracias, hermano. No era un amigo incógnito, no era alguien que de repente apareció de la nada. Era un amigo de Jesús que Jesús amaba. Uno tiene ciertos amigos, uno tiene muchos conocidos, pero unos pocos son amigos. Y cuando tienes un amigo, tú hablas con él sin la corbata. Tú puedes estar con él con chanclas y te sientes de los más bien. Tú comes tacos en la calle y te dispara otro hermano, y cómo ves, y se trata uno bien. ¿Y qué pasó en aquel tiempo? Jesús, que sí sanaste una muchachita, sí, fíjate que, y no le cuenta toda la historia de forma formal, se la dice, y fíjate que yo sentí que era el momento de hacerlo, y luego llegó su papá y le cuenta detalles que nadie más sabe. Era su amigo de Jesús, el amigo que Jesús amaba. Y vamos a ver después que también los discípulos eran amigos de este varón. Posiblemente cuando tenían que ir a Jerusalén, porque eran varias veces que fue a Jerusalén Jesús, tenían que llegar a algún lugar.
Y lo más probable es que llegaran a la casa de Lázaro, junto con sus dos hermanas, María y Marta, o Marta y María. El que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y después sigue haciendo un anuncio más, y Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante, ¿no? Se quedó 2 días más. Si alguien me dice, pastor, fíjese que estoy enfermo y me estoy muriendo en el hospital y yo me tardo 2 días, no sé si siga siendo su pastor del hermano ese después de 2 días que me tarde yo. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sabía que Lázaro estaba enfermo para morir. Y él dice que no es de muerte. Bueno, no es de muerte, en cierta manera sabía lo que iba a pasar, pero ahorita vamos a entender un poquito más, ¿sí? Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea, vamos a Jerusalén. Y el problema de haber salido de Jerusalén es que los judíos lo querían matar a Jesús. Y habían salido porque no querían que lo agarraran ahí, no era su tiempo todavía. Y él decidió no quedarse en Jerusalén, entonces se fue cruzando el mar, cruzando el río Jordán, que es un lugar aproximadamente unos 25 kilómetros, pero no es tanto, porque cuando él fue para allá, es pura bajadita. De Jerusalén a Jericó hay aproximadamente 1 kilómetro de distancia, realmente desde arriba hasta abajo, pura bajadita. De subida, ahí sí, más pesado, ¿sí? Porque bajar de volada te la avientas, ¿no? Pero subir, tenían que subir desde Jericó, estaba más bien en un llamado Perea, me parece, Perea, de ahí tenían que subir las montañas, por ese famoso sombra de Valle de Muerte, parece que eran las montañas esas que estaban llenas de ladrones, y llegar a Jerusalén, porque ahí estaba Betania, era una distancia larga. Pero él decidió todavía quedarse en ese lugar 2 días, sabiendo lo que él estaba, que iba a hacer. Sigo leyendo las Escrituras. Los discípulos le dijeron: Rabí, maestro significa rabí, hace poco que los judíos te quieren apedrear, matar, te quieren acabar, ¿y tú vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. 12 horas, no más de 12 horas. Hay de aquel que quiere ponerle 13 horas en el día. Hay de aquel que se preocupa tanto por lo que no pasa, que quiere que se extienda más aquello que está pasando. Es fácil caer en la prosperidad y recibir la prosperidad de Dios y ser bendecido completamente y todavía querer más bendición. Y ambicionar, y la ambición puede romper la fe que una persona tiene. Porque la persona quiere más y más y más y no se conforma. Le dicen: trabaja 8 horas, ok, 10 horas, ok, 12 horas, ok, 13 horas, ok, ¿sí? Y sigues trabajando más, ambicionando más. ¿Qué no se puede uno conformar con la bendición que uno tiene? Un par de veces trabajé 13 horas, realmente 13 horas seguidas. Terminaba como araña fumigada, ¿sí? No me podía ni parar. Llegaba a dormir, me levantaba para ir a trabajar, regresaba para trabajar otra vez, regresaba para dormir y regresaba, dormía y trabajaba, lleno de billetes. Estuve en una panadería, ¿sí? En esa panadería duré 2 años. Gané mucho dinero, lo que nunca había ganado, llegando a Estados Unidos. Nunca había tenido tanto dinero junto, pero ¿qué hacía con él si nada más trabajaba? No tenía vida, vivía para trabajar, no trabajaba para vivir. Y Jesús dice: ¿qué no tienen 12 días? Y también pensando: Señor, dale un poquito de chance, mira, ¿qué te parece si mejor vamos después de la Pascua?
Una semana después de la Pascua, un día después de la Pascua, así te la libras de la cruz. Y Jesús dice, cuando hay un plan de Dios, ese plan debe de continuar. Si Dios tiene algo que hacer con tu vida, vas a sufrir lo que necesitas sufrir para de eso aprender lo que necesitas aprender. Y vas a seguir caminando. No te puedes escapar. No se puede escapar uno de la voluntad de Dios. Recuerdo en una ocasión, estaba en San Luis Potosí, pasó un huracán y me comentaron eso estando en San Luis, muy cerca de una ciudad llamada Monterrey. Tengo un hermano que está en Tampico, otra ciudad. En Tampico venía un huracán. La gente se espantó y dijo, me voy a Monterrey. Se fueron a Monterrey. El huracán pasó por arriba por un lado de Tampico y llegó a Monterrey y muchos murieron de los que habían venido de Tampico. ¿Sí? Uno se escapa de quién. El día tiene 12 horas. Cuando Dios tiene un plan para algo, lo va a cumplir, sea los propósitos que nosotros tengamos y que queremos cambiar. Y Jesús no podía huir al llamado de ir a sufrir en la cruz. Él sabía que estaba caminando hacia la cruz. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro, aquí es donde digo que Lázaro no nada más era amigo de Jesús, aquí era amigo de los 12 discípulos. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Y aquí empieza una teología que no sé si han escuchado antes, el sueño de los muertos. Una persona cuando muere cierra los ojos y se acabó su vida. Y los abre, y cuando los abra va a ser la resurrección para él. Nada más de un abrir y cerrar de ojos. Para él el tiempo se detiene. Para el que muere, para el que fallece, ya deja de sentir. Si su cuerpo lo tiran a la basura, si lo ponen en un mausoleo bien alto para que todos lo admiren, si se lo comen los perros, él deja de existir. Pero abre los ojos otra vez en un momento cuando la trompeta del ángel suene, la trompeta de Dios, un mensaje de Dios para levantarse todos los muertos. Nos vamos a levantar y es nada más como un abrir y cerrar de ojos, como cuando tú te vas a acostar en la noche. No sé a qué horas te duermes, a las 10, 11, 12 de la noche, los más aventados hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Los abres a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, ya los muy flojos a las 10, ¿sí? Bueno, los que trabajan de noche, ¿sí? ¿Y qué pasó con todo el día? ¿Qué pasó con toda la noche? Abriste y cerraste las ojos, ya pasaron 12 horas, 10 horas, 5 horas, 4 horas, 8 horas. Estaba dormido Lázaro, según, pero enfatizo un poco más. Pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. O sea que es la idea clásica, si alguien está enfermo, sudando, está con mucha calentura, pero de repente si uno duerme, pues uno se recupera porque el sueño trae descanso a nuestro cuerpo y regenera nuestras células para seguir funcionando. Entonces, si está dormido, dicen los discípulos, seguramente ya está mejorando. Pero Jesús hablaba de la muerte de Lázaro. Pero ellos que creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces, versículo 14, Jesús por eso le dijo claramente, Lázaro, ya sin ninguna interpretación, ha muerto. 2 días se quedó ahí. De que le mandaron a decir sus hermanas, oye, tu amigo, el que amas, está enfermo, ven por favor a sanarlo. De cierta manera es lo que pienso. 2 días se quedó. No sabemos qué hizo en esos 2 días, pero como que detenía el salir de ese lugar para empezar a llegar a donde le habían mandado a decir. Probablemente había tardado 1 día en venir, 2 días se quedó ahí y 1 día después regresó. Después vamos a hablar de 4 días que se tardó desde que salió el mensaje de que fuera a venir a sanar a Lázaro. Lázaro ha muerto y por esta causa y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Imagínate, ¿sí? Marta le pide, ven por favor Jesús, y Jesús le dice, yo me alegro de no haber estado ahí. Ay caramba, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando Dios tiene un plan, te digo, nada lo va a cambiar ese plan.
Me alegro de haber estado allí para que crean ustedes, Dios tenía un propósito para que nosotros, cuando pasamos por algún sufrimiento, por alguna situación difícil, sepamos que eso nos puede invitar a creer. Hay un hermano que no está ahorita en este momento, pasó una situación de depresión muy fuerte. Me llamó ya cuando todavía estaba en la depresión. Estuvimos orando por él. Vino un par de veces así forzado porque tenía miedo hasta de salir desde su casa, de ponerse atrás de un volante de un carro, tenía miedo. Pero cuando se puso y pudo venir, casi lo traía a su esposa porque no podía, estaba todo nervioso para hablar, para explicar. Oramos por él, poco a poco se fue recuperando y después dijo, si no me hubiera pasado esto, yo no me hubiera acordado de Dios. ¿Y cuántas cosas que nos pasan a nosotros no nos hacen pensar de que si no hubiera pasado eso, ni nos hubiéramos acordado de Dios? Es más, esa fue mi conversión también. Yo crecí en una iglesia, escuchando la palabra, pero nunca haciendo compromisos, no era para mí. Lo había intentado, pero me dieron tantas palizas siendo niño que me tuve que defender y empecé a pelear y me gustó pelear y dije, pues yo no puedo pelear y ir a la iglesia, mejor sigo peleando. Ya me volví un bully y primero me hacían bully a mí y hacía bully a los demás y estaba echándome a perder. La policía me detuvo en una ocasión, me dio una buena calentada, ¿sí? Y yo le dije, Señor, ayúdame a salir de esta. Si me ayudas a salir de esta, yo voy a la iglesia. Y no le dije, yo me convierto, o yo cambio, o yo me bautizo, o yo dije, no, yo voy a la iglesia. Y Dios me ayudó. Me ayudó a salir de ese problema. Y le dije, Señor, voy a ir porque yo te prometí. Y vine a la iglesia. ¿Sí? Y en la iglesia, pues me sentabas atrás. ¿Sí? No critico a los que están atrás. ¿Sí? Había unos amigos que tenía que se sentaban también atrás conmigo, nos la pasábamos cotorreando. ¿Sí? Oye, ya viste esa muchacha, qué bonita muchacha, ¿verdad? Y echando ojitos a las muchachas, a ver si pescábamos algo. Pero en un momento dado el Señor me pescó a mí. Un sentir del Espíritu Santo, algo que no entendía yo, algo que nunca me había pasado, algo que me hizo hasta llorar y arrodillarme en el lugar donde estaba. Y decirle al Señor, perdóname por todos mis pecados, Señor. Y si no hubiera pasado esto del policía, posiblemente yo no hubiera llegado nunca a la iglesia. Pero el Señor tenía misericordia de mí. ¿Sí? Dios tiene un plan para cada uno. Y un hombre llamado Tomás, llamado el Dídimo es una frase para decir gemelo. Entonces Tomás, llamado el gemelo, dijo entonces a sus discípulos, Tomás era un pesimista. Es el que hoy va a llover, hoy creo que no me van a dar trabajo, y salí a buscar trabajo y no me van a dar trabajo seguramente, y era pesimista, y dice, vamos a Jerusalén entonces para que muramos contigo. Bien pesimista el hombre. En cada grupo de 10 hay uno pesimista, ¿sí? Espero que no sea tú, ¿sí? Pero hay un pesimista, ¿sí? Pero hasta los pesimistas Dios usa. Juan 11:17, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Según las tradiciones, no dice en la Biblia eso, las tradiciones de aquel tiempo, pensaba la gente, no es que estaba en algún libro, pensaba la gente que el espíritu de un hombre podía estar hasta 2 días alrededor del muerto. Pero ya después de 2 días, el muerto se iba y ya no regresaba más. Y ahora habían pasado 4 días. No nada más 2, por si estuviera por ahí todavía el muerto, a lo mejor se metía al cuerpo de nuevo, sino ya 3. Y por si acaso 3 no era suficiente, ya eran 4 días. 4 días de muerto. Ya lo habían embalsamado y lo habían metido en una tumba, ¿sí? No una tumba como la nuestra de echarle tierra en el suelo, una cueva que normalmente la gente tenía sus cuevas. Los que tenían dinero, los que no, pues los aventaban a veces hasta el Guena era un basurero afuera de Jerusalén, los aventaban ahí y se los comían sin nadie los reclamaba, ¿sí? Pero los ricos tenían su propia tumba. Y estos hombres, Lázaro, sus hermanas posiblemente eran ricos, tenían su tumba, ahí habían puesto a Lázaro dentro,
Lo habían embalsamado y lo habían metido, y la gente tenía la costumbre, me parece que eran 10 días, que la gente se quedaba en la casa de la persona, comiendo con ellos, animándole a las personas, qué sé yo, llorando con ellos, y después de 10 días pues ya se iba cada quien a su casa. Era una costumbre que en ese tiempo tenían, ¿sí? Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como ya dije, 2 kilómetros, aquí dice 3 kilómetros. Y muchos de los judíos, y cada que Juan menciona a los judíos, son la gente que está tratando de matar a Jesús. Muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María, para consolarles por la muerte de su hermano. O sea, estaba tan cerca a Betania que posiblemente tenía muchos amigos en Jerusalén más que en Betania, que era un pueblito a lo mejor, o una villa pequeña. Ellos estaban muy conocidos en la ciudad de Jerusalén, y la gente de Jerusalén, cuando supieron que Lázaro había muerto, quizá no estaba tan viejo, quizá todavía era un joven, un hombre maduro, no sabemos la edad tampoco, no dice nada en ninguna parte de las Escrituras. Es uno de los hombres más famosos de la historia cristiana sin decir ni una sola palabra. ¿Alguien que me diga qué dijo Lázaro? ¿Alguien que sepa qué dijo Lázaro? ¿Qué pensaba Lázaro? No dice nada de Lázaro en la Biblia. Nada más dice que era amigo de Jesús. Es importante ser amigo de Jesús. Te acabo de decir que si tú eres amigo de Jesús, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Lázaro entonces había muerto. Y Marta, dice entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, salió de su casa y lo fue a recibir. Pero María no escuchó posiblemente que Jesús venía y se quedó sentada en su casa. Marta salió, ya habían enterrado a Lázaro, todos los judíos estaban alrededor, rodeándola. En esos tiempos era muy común escuchar a la gente gritar, llorar. Algunos hasta les pagaban para ir a llorar, para decir, eso es muy importante. Estuve en Dominicana, como les dije, ¿sí? Hace 30 años más o menos, estuve en Dominicana. Fui al velorio de un niño, decían un angelito en aquel lugar. La mujer que me recibió se puso a gritar cuando me vio. Entré por la puerta de la choza, era una choza, literalmente una choza. El techo era de teja, las paredes eran de teja, también de varas, y ahí entré a ese lugar. Y la mujer se puso a gritar, ¡ay, mi niño, mi niño! Y yo, mexicano, no acostumbro llorar de esa manera. Entonces yo, trayendo la palabra, dije, mira, que tu niño, pues el Señor lo ha recibido, el Señor lo tiene en sus brazos, y le empecé a dar palabras, y la mujer se calmó y empezó a tranquilizarse. Y ya estaba escuchando el mensaje, y la gente también me estaba escuchando, que estaba expresando todo lo que la Biblia dice acerca de los niños, y de la salvación, y de la posibilidad de que Dios tiene misericordia de todos. Pero de repente entró otra mujer en la puerta, y literalmente esta mujer lanzó un grito que hasta me paró los pelos, y digo, ¡ay, ay, ay! Y la mujer, que estaba tranquila junto a mí, escuchando las palabras que le estaba dando, se levanta y dice, ¡ay, ay, ay! Y gritan las dos y se abrazan y siguen gritando bien fuerte. Y dije, ay caramba, creo que es una cultura más que un sentimiento, ¿sí? Y la gente de aquel lugar también, la gente se alquilaba para ir a llorar. Los que realmente estaban tristes por la situación, podrían hasta romperse su ropa. ¡Pam! Ya no tenía remedio. No era con botones como la mía en este momento, era nada más una túnica, y esas túnicas que se rompían, pues no era para coserle porque estaban enfrente, y ya se echaba a perder esa tela, ese vestido que tenían. Se rompían, agarraban polvo de la tierra, lo aventaban arriba y les caían a la cabeza, y estaban todos sucios y mugrosos, expresando su tristeza, su emoción de lo que habían perdido en ese momento. Así en ese lugar llega Jesús, y Marta sale a recibirlo, y le dice unas palabras que creo yo que esta mujer tenía fe, que había escuchado el mensaje de Jesucristo en muchas ocasiones. Le dice, si hubieras estado aquí, seguramente mi hermano no habría muerto. Esa frase se repite otra vez. Lo voy a expresar un momento más. Ahora yo sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús.
Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Todos vamos a resucitar en el día final. Él también va a resucitar en el día final. Pero Jesús le contestó, yo soy la resurrección y vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Algunos filósofos han dicho, algunos pensadores han dicho, pues si a uno le gusta el chocolate y le gusta la buena vida y el baile y le gusta, si se muere es como el infierno porque ya no hace ninguna cosa de esas. Un cristiano llamado Moody dijo, un día van a escuchar en el periódico, van a ver que Moody murió, pero no le crean. Cuando vean eso, sepan que Moody está con Dios su Salvador, gozándose de su presencia. Para el cristiano la muerte es muerte también. Y no hay a medias tintas con la muerte. No hay que estar medio muerto, está muerto o no está muerto. No está doblemente muerto, no está 10 veces muerto. No es que si alguien ya murió, le sigo dando con la ametralladora, se muere más. Está muerto o está vivo. Lázaro estaba muerto, pero Jesús dice, yo soy la resurrección y vida. Y para que nosotros entendamos, así como puedo levantar a este varón que está en la tumba, así yo puedo levantar a cualquiera de ustedes. Y yo creo que pensando en mí mismo, y así me voy a levantar yo también. Recuerden, Jesús está en camino a la cruz. Son sus últimos días estos. Los judíos querían matarle, buscaban cualquier excusa para acusarle y matarle. Y ahora va a hacer un milagro que lo va a poner en el centro del huracán. Ya no va a tener vuelta de hoja después de que haga esto. Dice después, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? ¿Qué responde Marta? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. O sea, el que viene al mundo, ¿sí? El Hijo de Dios que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue, no le dijo nada más. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero creo yo que en este momento, Marta estaba limitando el poder de Dios para resucitar a Lázaro. Le estaba diciendo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ahí nos vemos, voy a por mi hermana, ¿sí? Y creo que también así es la fe de nosotros. Señor, yo sé que me puedes sanar, pero ahorita voy al doctor. Está bien, ¿no? Qué bueno que vamos al doctor. Pero ¿por qué no darle una oportunidad a Dios? Señor, yo sé que puedes solucionar este problema que tengo tan grande, pero déjame ir por el abogado. ¿Sí? Déjame ir por el consejero. Déjame ir y buscamos todas las soluciones y no confiamos la verdadera fe que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nos escucha cada oración que nosotros ponemos delante de sus manos. Cada oración que tú haces. Cualquiera, por muy pequeñita que sea, Dios la está escuchando cuando dicen amén. Dios escucha tu oración, por muy pequeña que sea. Le dijo entonces, habiendo dicho eso, Marta se fue y llamó a su hermana diciéndole en secreto, oye, el maestro está aquí. Para que no escucharan los demás. Recuerden, los judíos querían matar a Jesús. El maestro está aquí, María. Y te llama. Entonces María se levanta, rápidamente va hacia él, porque Jesús no había entrado en la aldea todavía, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándole, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, le siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Allí, al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que Marta dijo, ahora las dice María, las mismas palabras. Señor, yo sé que puedes sanarme. Señor, yo sé que me puedes ayudar. Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, pero déjame intentar por otro lado. ¿Sí? Las mismas palabras. Todos tenemos las mismas palabras cuando acudimos delante de Dios. Señor, ayúdame. Señor, escúchame. Señor, oye mi clamor.
Al llegar María entonces, otra cosa que hizo María es que lo vio y se arrojó a sus pies. Eso conmueve el corazón de Jesús. Cualquier persona que está en un momento de sufrimiento, como María estaba, había perdido a su hermano, su único hermano, tenía una hermana, pero su único hermano lo había perdido. Se sentía sola, se sentía desamparada, se sentía triste, no sabía qué iba a pasar en un mundo machista donde los únicos que heredaban eran los hombres, los únicos que podían hacer las cosas eran los hombres. Ahora como mujer, ¿qué iba a hacer de ella? Y le dice, se arroja a los pies de Jesús. Y si alguien quiere una respuesta de Dios, no vaya a criticar a Jesús y reclamarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo daba mi ofrenda a la iglesia, iba todos los domingos a la iglesia, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Venga y arrodíllese a los pies de Cristo. Ahí hay solución. Jesucristo se conmueve cuando alguien le adora, cuando alguien está y puede escuchar esas palabras de nuestro corazón que le dice, Señor, aquí estoy para adorarte, sin importar que haya perdido una persona, sin importar que haya perdido una casa, sin importar que mi carro se haya averiado, sin importar que mis hijos anden por mal camino, yo quiero venir a adorarte para que tú escuches esta oración. Y Jesús escucha esas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y los judíos vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Tú crees que Jesús no le duele tu sufrimiento? ¿Tú crees que Jesús no también siente dolor por lo que tú estás pasando? ¿Tú crees que Jesús no sufre contigo? ¿Tú crees que Jesús no te abraza cuando más necesitamos de un abrazo de un padre o de un hijo? Y no lo encontramos. Y Jesús nos abraza. Y Jesús se entristece con nosotros. Jesús escucha nuestro clamor cuando estamos clamándole. Es más, él mismo dijo en unos profetas, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí con un corazón humillado, con un corazón que se puede arrodillar delante de Jesús. ¿Dónde le pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y esa es una palabra que se repite muchas veces en el Evangelio de Juan. Ven y ve. Señor, ¿dónde moras?, le preguntan los discípulos. Ven y ve, le dice. Ven conmigo, te voy a mostrar dónde. Aunque antes le dijo, los zorros tienen sus guaridas, los aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Ven y ve. Ven y ve. Eso es lo que nos dice a nosotros ahora. Ven y ve. Y ve lo que Él puede hacer en ti. Pero ven con Él. No le digas, Señor, cambia mi familia, y luego que cambie mi familia yo voy a cambiar de seguro. Dice, ven y ve. Cambia tú. Quiero estar cerca de ti y después voy a cambiar a todo lo demás, pero ven primero y ve. Ve que el poder de Dios es real. ¿Sí? Ese ven y ve se repite muchas veces, como te digo. Si vas a Jerusalén, puedes encontrar, no en la parte de la izquierda, ¿sí?, porque eso ya es muy vieja esa fotografía, sino en la otra parte es lo que verías. Una como casa deshecha, con un hoyo ahí dentro. ¿Sí? Ya de este lado eran piedras, era muy viejo antes, habían puesto piedras, ahora ya tienen mortero, entonces ya son más modernos. A lo mejor se robaron todas las piedras o lo usaron para una construcción, pero ya no hay piedras ahí. No, ahora actualmente nada más es un letrero por ahí, una cuevita ahí que está, y ese lugar le llaman la tumba de Lázaro, hasta el día de hoy como testimonio de lo que pasó. ¿Dónde lo pusieron? Lo llevaron ahí, a donde lo habían puesto, y ahí es donde Jesús lloró. La gente dice, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber venido también antes de que Lázaro muriera y levantarlo de los enfermos? ¿No podía haber hecho eso? Los judíos que se lamentaban asumieron que su dolor era posiblemente por la pérdida del amigo que había perdido. ¿Sí?
Pero Jesús lloraba con unas lágrimas sinceras, no hipócritas o profesionales, no le pagaron por llorar. Su emoción era genuina, era una profunda aflicción que tenía él de un querido amigo que había perdido, un amigo que él quería. ¿Sí? ¿Y por qué lloraba Jesús? Lloraba porque su amigo lo había perdido. Era su amigo también. Sabía que lo iba a resucitar, pero era su amigo también. Lloraba por la muerte misma. El que es la resurrección y vida estaba enfrente de la muerte en ese momento. La muerte que hace separación entre seres queridos. La muerte que no hace acepción de personas. Una cosa es 100% segura. Bueno, dos cosas, algunos dicen. Los impuestos, dicen algunos, 100% seguro. Y la muerte. La muerte es 100% segura para todos. No lo estoy maldiciendo, pero todos vamos a morir, hermanos. En algún momento, cuando Dios lo quiera. No antes, no después. Todos vamos a morir y estar ante la presencia de Dios. Y ahora Jesús estaba enfrente de la muerte misma, enfrente de alguien que había muerto, alguien que amaba, y Él era el dador de la vida. Él sabía que el pecado había entrado en el hombre y por esa causa la muerte había estado destruyendo vidas, destruyendo familias, en su juventud, en su niñez o en su vejez. Está destruyendo continuamente. Pero Él decía, yo soy la resurrección y vida. Lloraba a lo mejor también pensando que Él iba a morir pronto. Y también se iba a sentir separado de los que amaba. Iba a dejar de verlos por un tiempo. Lloraba porque también a lo mejor estaba pensando en el futuro que iba a tener en una cruz. Como yo te dije, esto es su vía crucis. Esto es parte de lo que se predica y se enseña en una semana normal de la Semana Santa. Lázaro murió. Entonces Jesús, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana de la que había muerto, le dijo, Marta, ok, no María. María, yo creo que pensaba, sí lo puede resucitar. Marta pensaba con más intelecto, Señor, si lo abres, a lo mejor quieres verlo por última vez. Porque ¿quién no quiere ver a alguien que por última vez? A veces tenemos un ataúd con una ventanita abierta para verle la cara una vez más, la última vez. Le vemos la cara, ya la cerramos, ya en cierta manera empezamos a digerir la muerte de esa persona. Y no sé si Marta pensó, ¿lo quieres ver, Señor? Pero nada más lo vas a ver porque está ya podrido, ya huele feo, Señor. Y déjame decirte, no hay peor olor que un muerto. Alguien que muere es un olor horrible, horrible. Tienes que tener un sentido de controlar tu emoción al sentir, no aguantas, no sabes dónde meterte. ¿Sí? Jesús dice, quiten la piedra. Y la quitan la piedra. ¿Sí? Aunque le dice, Señor, ya huele mal. Porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Eso es lo que dije Jesús. Está pasando delante de ellos. Está viendo algo, estaba pasando algo que nunca había pasado anteriormente. Y Jesús, y habiendo dicho eso, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y algunos dicen, ¿por qué tuvo que decir Lázaro? ¿Por qué no dijo nada más sal fuera? Y explican, porque si dice nada más sal fuera, a lo mejor se vienen todos los muertos para afuera. ¿Sí? Nada más tiene que ser uno, Lázaro, el que estaba llamando. ¿Sí? Aquel que escuchara la voz del Señor iba a salir corriendo, está llamando al maestro. Y Lázaro sale. No sale caminando como normalmente uno camina, ¿sí? Contento. Estaba todo amarrado, ¿sí? Las manos pegadas al cuerpo, al pecho a lo mejor, los pies, no podía flexionar las rodillas, entonces posiblemente sería como pingüino caminando.
Pero ahí iba caminando. Sale afuera y todos, no es posible, nadie sabía qué pensar, qué decir. Y Jesús les hace una indicación a ellos, ¿sí? El que había muerto salió, los pies y las manos atadas y vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dice, desátenlo y déjenlo ir. Fíjate una cosa aquí. Dos cosas que Jesús le dice a la gente que haga. Le dice que quiten la piedra y les dice que lo desaten y lo desamarren y lo dejen ir. Jesús no hace cosas que tú tienes que hacer. Jesús te manda que hagas las cosas que tú tienes que hacer y le dejamos a Dios las cosas que nosotros no podemos hacer. Nadie podía de ellos levantar a Lázaro de los muertos, pero ellos sí podían quitar la piedra, una piedra muy pesada. Entre varios tuvieron que hacerlo, aunque Jesús hubiera podido hacerle nada más y se mueve la piedra y un milagro más grande, pero no hace lo que otros pueden hacer. Y otros sí podían hacerlo. Y otros podían también quitarle las vendas. Jesús podía hacer algo así, las vendas desaparecían y quedaba vestido como un príncipe, como Aladín de la película esa, ¿sí? Pero él dijo, no, quiero que ustedes lo hagan. Y cuando el Señor está diciendo, ustedes van a hacer lo que les toca hacer, nos está diciendo a nosotros, ustedes tienen que hacer lo que les toca hacer. ¿Quieres que haga un milagro el Señor? Haz lo que te toca hacer. Y deja a Dios hacer lo que no te toca hacer. No dejes que haga todo por ti. Vamos a concluir con esta historia. ¿Sí? Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús se habían hecho, creyeron en él. Muchos de los milagros que pasan tienen propósito del Señor. No es para que la iglesia se vuelva famosa. No es para que el predicador se vuelva más importante. No es para que tú te sientas que eres un siervo de Dios. Es para que creamos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Esa es la única razón por la que una persona va a llorar por un enfermo en el hospital o en su casa. Esa es la única razón por la que tú llevas un poco de comida y se la llevas a un vecino que está pasando por una situación difícil de enfermedad o de COVID. Esa es la razón por la que tú ayudas a tus hijos para que se levanten, para que ellos crean en Jesús. Crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerda, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el centro del Evangelio de Jesucristo. Si tú no crees eso, estás muy lejos de Dios. Pero si crees eso, estás muy cerca del Señor. A un niño le decían que era tontito, porque todo lo creía. Le decían, los ratones vienen en la noche cuando te caen los dientes y te dejan dinero ahí. Y el niño lo creía. Le decían también que el día de mañana iba a llover y el niño lo creía. Se preparaba para eso. Le decían tontito porque todo lo que decían lo creían, la gente se burlaba de él. Pero ese niño también iba a la iglesia y escuchaba que el Señor está con nosotros. Y él lo creía. Escuchaba que Dios sana y él lo creía. Escuchaba que Cristo va a venir por los que le aman y él lo creía. Escuchaba que un día iba a vivir en un cielo donde todo iba a ser paz y tranquilidad y todo iba a haber armonía y bendición y él lo creía. Y yo me pregunto, ¿quiénes eran los tontitos? ¿El niño o toda la gente que se burlaba de él? Vamos a orar. En el nombre de Jesús. En este Vía Crucis, Señor, que tienes,